primer lugar, lo que quiero hacer es agradecer al área de filosofía, a la Cátedra de Filosofía de la sede de Occidente, eh, por la organización de esta actividad que es tan valiosa, tan necesaria en esta coyuntura de celebración de los 250 años del nacimiento del natalicio de Hegel. Tenemos hoy una ocasión también, además, especial que ya ustedes han señalado y que no hay que olvidar, que es la celebración de los 80 años de nuestra universidad, de la cual nos sentimos profundamente orgullosos y remarcar, por supuesto, el carácter de educación, de institución de educación superior pública que nos ha permitido desarrollarnos y forjar nuestro trabajo y nuestro conocimiento debajo de su ala, ¿no? De su protección. Eh, y también podríamos añadir esto como una curiosidad, que hoy, casualmente el día de hoy, 26 de agosto, se cumplen 271 años del natalicio de quizás el principal escritor de la lengua alemana, que es Johann Wolfgang von Goethe. Entonces, es un detalle curioso porque celebramos hoy el natalicio de Goethe y mañana el natalicio de Hegel, ¿no? Es un detalle curioso solamente como para comentar. Bueno, dicho eso, entonces, y habiendo agradecido por la organización y destacando una vez más la importancia de nuestra universidad y eh, de nuestra alma mater, yo preparé una presentación que quería compartir. Eh, Vamos a ver si puedo compartirla. Le pediría a don Eval que me Jorge, auxilie. te voy a hacer anfitrión. No me permite, no tengo aquí coanfitrión, supongo que por las vicisitudes de hoy. Posteriormente vos me devolves la condición. Está bien, es para poder guardar acá el video. Ah, Ok, vamos a ver. Ahora sí puedo. Ujú. Mm, Muy bien, aquí estoy. Supongo que pueden ver ahora mi presentación. ¿De acuerdo? ¿Sí pueden ver? Bueno, entonces, Sí, sí se ve, Jorge, sí se ve. perfecto, gracias. Nuestra mesa ya don Eval nos ha recordado, Hegel 2 siglos después, 250 años de su natalicio, y pues sin duda nos obliga esto a repensar una vez más la figura, la obra de Hegel, su quehacer, su trabajo, y mirarlo siempre como corresponde, en el sentido de una mirada sistemática, completa al trabajo de Hegel. Ya don Gerardo acaba de decir de manera correcta que Hegel es un autor que tiene toda una trayectoria intelectual que se inicia desde su etapa de juventud, ¿sí? Y que luego se prolonga en las diversas estancias o en las diversas ciudades en las cuales vivió durante un tiempo, qué sé yo, por ejemplo, en Jena o en Heidelberg o en Berlín, donde efectivamente fue rector de la universidad y tuvo una enorme y destacadísima presencia en ese espacio universitario ya hacia el final de su vida, que en realidad fue una vida no tan extensa como podría pensarse, pero que sí fue muy densa y fue muy rica en producción y en creación intelectual, porque Hegel nace en 1770 y, y muere en 1831, ¿sí? Entonces, en realidad no se trata de una vida, insisto, tan extensa, pero sí de una gran riqueza intelectual, académica, productiva, de una época privilegiada donde confluyen diversas tradiciones, diversas preocupaciones filosóficas, y Hegel se va nutriendo de todo eso para finalmente producir un gran sistema filosófico que tiene una profunda originalidad,
pero que yo creo que podríamos señalar que es una originalidad siempre reconstruida sobre el diálogo permanente con otras tradiciones filosóficas que anteceden el pensamiento de Hegel. Bueno, entonces la pregunta es, y en una ocasión como la de hoy es, ¿quién era Hegel? ¿Sí? Y esto yo creo que hay que abordarlo en primera instancia con algunos elementos de tipo biográfico, ¿sí? De naturaleza biográfica. Bueno, Hegel nació en la ciudad de Stuttgart el 27 de agosto de 1770. Fue hijo de un funcionario fiscal del ducado de la ciudad de Wittenberg. Stuttgart era la capital del ducado de Wittenberg en aquel momento. Culturalmente es una región que se puede denominar como Suabia. De hecho, Hegel en sus cartas o en su correspondencia usualmente se refería a sí mismo como un suabo, ¿no? Y por eso en sus cartas aparece con alguna frecuencia la expresión wir Schwaben, nosotros los suavos, ¿sí? Insisto que es una región del sur oeste de Alemania. Hay que decir, y esto es, digamos, un elemento fundamental, que no hay un Estado alemán en la época de Hegel, no hay un Estado alemán. Hegel no conoció una Alemania unificada. Hegel conoció una Alemania que era el producto de digamos, los fragmentos que se fueron produciendo una vez que el Sacro Imperio Romano Germánico se desmiembra, y todos estos fragmentos van dejando una serie de estados de los cuales sabemos hoy que con toda seguridad Prusia en el norte es uno de los estados más significativos, y hacia el sur tenemos Austria como otro punto, digamos, de enorme importancia en medio de toda esta fragmentación social y política que vive la Alemania en la que vivió Hegel, ¿sí? Que en realidad, insisto, no es una Alemania como tal, sino más bien una cultura alemana conformada por una diversidad de estados pequeños, algunos pequeños, otros medianos, que confluyen, ¿sí? En eso que sería la Alemania que Hegel conoció. La Alemania que conocemos hoy en realidad se constituye casi hasta finales del siglo XIX. En 1871 aparece la unificación alemana, es decir, muchos años después de la muerte de Hegel. Bueno, dicho eso entonces, Hegel recibe una formación religiosa luterana, ¿sí? Es, digamos, lo que impregna su formación educativa y religiosa temprana. Aquí les quería colocar una imagen, compartir una imagen de la casa donde crece Hegel. Es un museo, hasta el día de hoy es un museo, digamos, la casa Hegel, ¿sí? Y podemos ver ahí casualmente una de las ideas que ha sido más discutida, más que también malinterpretada, más mm, incomprendida, etcétera, de la filosofía de Hegel, que es casualmente, son unas líneas que pertenecen a eso que don Gerardo mencionó antes, que son las líneas fundamentales de la filosofía del derecho. ¿Sí? Un texto que Hegel publicó en el año de 1821, y donde Hegel afirma algo así como que todo lo real, todo lo que existe, está lleno de razón o es racional, ¿sí? Todo lo que existe, todo aquello cuanto está a nuestro alrededor, ¿sí? Puede ser racionalmente aprendido. Y por cierto, es en este mismo prólogo donde Hegel también señala otras ideas que son inmortales, digamos, por ejemplo, la idea de que la filosofía es su propio tiempo aprendido con el pensamiento,
o la idea, por ejemplo, de que la filosofía es como el búho de Minerva que despliega su vuelo, ¿no? Su andar, su camino, una vez que cae la tarde, ¿no? Una vez que cae el día, la filosofía ejerce este proceso de omnicomprensión, de tratar de dotar eh, sí, de comprensión, de racionalidad al quehacer del mundo y al quehacer de lo real, ¿no? Entonces, bueno, esa es una imagen, digamos, pintoresca, curiosa de lo que fue eh, el lugar donde Hegel creció en la ciudad de Stuttgart. Sabemos que Hegel, entre los años de 1788 y 1793, que es un periodo clave porque es el periodo de la Revolución en Francia, Hegel vivió y estudió en el Stift, en el seminario protestante, ¿no? en Tübingen, donde compartió nada más y nada menos que con dos grandes personajes también que merecerían toda una atención especial y una mesa también específicamente para cada uno de ellos. Por una parte, su amigo más cercano y una persona que fue muy influyente y muy determinante en la trayectoria y en el desarrollo intelectual de Hegel, que fue Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling, y por otra parte Friedrich Hölderlin, mucho más conocido como poeta, ¿verdad? Obviamente por su desarrollo literario y poético, pero son dos personajes que confluyen justo en el seminario, en el Stift, con Hegel en estos años claves de su formación como pastor protestante, porque en realidad la formación que ellos están cursando ahí es una mezcla de teología con filosofía. ¿Sí? Hay una mezcla de teología y de filosofía en realidad en el seminario, que en última instancia la pretensión del seminario es formar un pastor que pueda, ¿no?, ejercer la labor como tal, pero hay que decir que curiosamente Hegel, tanto Hegel como Schelling como Hölderlin, los tres renuncian a la idea de convertirse en pastores, detestan esa idea y de hecho celebran la ocurrencia de convertirse en filósofos porque ellos no quieren ya, digamos, para nada seguir el curso de lo que fue su formación en el seminario. Tenemos anécdotas muy interesantes de esta época de formación. Por ejemplo, la anécdota de que tanto Schelling como Hölderlin como Hegel, los tres, brindaban todos los años para celebrar la Revolución Francesa. La anécdota también de que en alguna ocasión plantaron un árbol en honor a la Revolución en el seminario. O sea, tenemos una serie de anécdotas muy interesantes de esta época de formación que fue tan importante y tan vital para Hegel, ¿no? Estos años de su juventud, del más joven Hegel, formándose como seminarista en el Stift. Bueno, en el año 90 Hegel ya se gradúa, digamos, como filósofo y después como magíster en teología, pero nunca, cosa que ya decía anteriormente, nunca ejerció como pastor. No, finalmente eso no pasa. Hegel toma un curso distinto y se decanta por la idea de ser preceptor, de ser tutor en el seno, digamos, de ciertas familias acomodadas o con cierta capacidad económica. Era muy usual que hubiese un preceptor, un tutor privado para los hijos de la familia, y entonces Hegel se ubica en dos ciudades bien interesantes, digamos, o esto es bien interesante porque primero viaja a Suiza y en Berna se queda un tiempo y luego también posteriormente regresa a Alemania y en Frankfurt ejerce la misma labor, o sea, una labor de docencia en el seno privado
de un núcleo familiar que lo contrata para eso. Lo que sabemos es que Hegel nunca fue muy feliz con eso. Básicamente lo trataban como un criado más, o sea, como un miembro de la, sí, ¿no? Como si fuera un empleado, digamos, de segunda categoría, cosa que Hegel nunca disfrutó muchísimo. Pero hay que decir, y esto es interesante, que Hegel tuvo un recorrido académico difícil porque no le fue fácil establecerse en un solo sitio, no le fue fácil consolidarse académicamente, y además hay que decir que Hegel no es un autor particularmente precoz, no fue un autor de una brillantez tremenda desde sus años más tempranos, sino que más bien fue madurando progresiva y lentamente, y su primera obra, su primera gran obra, es de 1806, que es la Fenomenología del Espíritu, aunque por supuesto ya don Gerardo mencionó ahora el texto de la diferencia, el Differenzschrift, que es un texto muy, muy valioso, que hoy nos permite entender mucho la formación del sistema hegeliano, pero yo creo que podríamos coincidir en que la primera gran obra de Hegel es la Fenomenología del 6, es decir, un Hegel que ya tiene 36 años y que todavía no ha logrado consolidarse definitivamente en el panorama filosófico e intelectual alemán, sino que todavía pasa más bien como un discípulo de Schelling. Esto es algo interesante y que no hay que perder de vista. El joven Hegel fue visto hasta los 36 años como un discípulo de Schelling, más que como un autor, digamos, plenamente original y que tuviera un lugar propio por derecho propio. Bueno, sabemos que su carácter fue muy sosegado, muy introspectivo. Los biógrafos nos dicen que era muy tranquilo, que de alguna manera era introspectivo. Sus amigos de juventud le llamaban de Alte, el viejo. Sí, esto es también un detalle interesante de tipo biográfico. Sabemos que Hegel tenía un sentido del humor muy ácido, muy irónico. Esto es también muy evidente para los que hemos leído sus obras. Era particularmente agudo en su crítica, particularmente corrosivo en la manera en que planteaba algunas cuestiones. Voy a mencionar un par de ejemplos. Es famoso su polémica con el teólogo Schleiermacher ya al final de su vida, en Berlín, cuando Schleiermacher sostenía una suerte de cristianismo abstraído de el control y de la vigilancia del Estado y de la racionalidad que introduce el Estado. Bueno, Schleiermacher decía que el cristiano por excelencia era el mejor cristiano era el más obediente. Y Hegel decía que si eso fuese así, entonces el mejor cristiano sería un perro, porque es el más obediente, ¿verdad? Entonces eso de alguna manera nos muestra esta acidez, esta agudeza que tenía Hegel para afrontar, digamos, las polémicas, las discusiones con sus adversarios, etcétera, etcétera. También, por ejemplo, podemos recordar sus críticas muy agudas a la frenología, que es una pseudociencia de la época de Hegel, que pretende establecer, por ejemplo, o fijar lo que Hegel llamaba el espíritu en el hueso craneal, ¿sí? En la forma del hueso craneal. Bueno, Hegel realmente ridiculiza ese tipo de posiciones, está absolutamente en contra de una caracterización de lo humano a partir de la forma del hueso del cráneo, ¿sí? O, por ejemplo, del tipo del rostro, juzgar la personalidad de alguien simplemente por su rostro, ¿no? Eso está muy, muy, muy marcado, digamos, en su crítica en la fenomenología, particularmente en el capítulo 5, donde hace alusión a estas ciencias o pseudociencias de la época que tuvieron un auge y que Hegel, digamos, rechazó y que fue particularmente ácido frente a
pretensiones, digamos, pseudocientíficas. Bueno, en enero de 1801, y aquí encadeno un poco con lo que decía don Gerardo, en enero de 1801 Hegel aparece en la Universidad de Jena, aparece nada más y nada menos que llamado por su amigo Schelling. Schelling lo llama para que aparezca o lo invita a llegar a la Universidad de Jena. Eh, por supuesto, Hegel acepta porque está harto del trabajo de preceptor y del trabajo de tutor privado. Hegel quiere ganarse un nombre en la universidad, quiere ser un profesor respetado y un profesor, digamos, que tenga pues una trayectoria, ¿no? En el claustro académico y aprovecha la ocasión que le permite su amigo Schelling de llegar a la universidad. Lo hacen en una situación interesante porque Jena había sido una ciudad donde se había provocado un gran esplendor intelectual. Era la ciudad donde estaba situado el círculo de los románticos, lo que se conoce hoy como el círculo de los Frühromantik, ¿no? De los románticos tempranos, de los hermanos Schlegel, por ejemplo, del propio Schelling, que formó parte de ese círculo. Y bueno, por supuesto era la ciudad de Fichte, era la ciudad donde Fichte había florecido y donde precisamente había desarrollado su doctrina de la ciencia, ¿no? Que es el nombre de la filosofía de Fichte, la doctrina de la ciencia. Entonces, Hegel llega a la Universidad de Jena, pero llega en un momento en donde el esplendor de la universidad y de la ciudad está un poco en retroceso, va en caída, no tiene la misma proyección que tuvo en los años anteriores y hay una suerte como de decadencia de la ciudad y de la universidad. No obstante, Hegel aparece y publica efectivamente el primer texto que Hegel publica es La diferencia entre los sistemas de Fichte y de Schelling, 1801, una obra en la cual probablemente Hegel se muestra mucho más cercano a su amigo Schelling que a Fichte, lo cual esto es, digamos, sin duda es objeto de una discusión porque yo creo que Hegel tiene una gran deuda intelectual con ambos, tanto con Schelling como con Fichte. O sea, realmente es una deuda muy importante con ambos. Pero en este texto de 1801 pareciera ser que Hegel se decanta más hacia la posición del idealismo schellingiano, mucho más que hacia el idealismo, entre comillas, subjetivo de la doctrina de la ciencia de Fichte. Bueno, en el otoño de 1806, Hegel termina la fenomenología del espíritu y sabemos que Hegel termina de escribir la obra literalmente en medio de los cañonazos del ejército de Napoleón, porque Napoleón ingresa a la ciudad de Jena y arrasa con una buena parte de la ciudad. De hecho, sabemos a partir de las biografías que el apartamento en donde Hegel estaba, digamos, viviendo en la ciudad, termina siendo saqueado y medio destruido por las tropas de Napoleón. Un detalle interesante es que Hegel no siente un rechazo particular por la presencia francesa, más bien tiene una suerte de entusiasmo porque el ejército napoleónico promete de alguna manera traer los resultados de la Revolución Francesa a Alemania, que es un territorio, desde el punto de vista de Hegel, es un territorio atrasado que necesita, digamos, movilizarse y de pronto la presencia napoleónica y de las tropas francesas podría significar para Alemania un avance significativo. Bueno, el texto el texto de la fenomenología había sido iniciado en el verano de 1805, se concluyó en octubre del 6, fue escrito en un año, es un año de trabajo lo que le costó a Hegel la fenomenología. Eso es realmente significativo porque es un texto muy profundo,
muy denso que fue escrito en un año. Solo para poner un ejemplo, la crítica de la razón pura, Kant tomó 11 años, 10, 11 años para escribirla. En cambio, la fenomenología se escribió en un año. El prólogo, que fue lo último que se escribió en enero de 1807. El prólogo es lo último que Hegel escribió, y el prólogo es una suerte de pasaje o de puente hacia la ciencia de la lógica, que es la otra, digamos, gran obra de Hegel de su madurez. Bueno, entre 1808 y 1816, Hegel ejerce la posición de director en un gimnasio, en un colegio, lo que nosotros llamamos un colegio, ¿no? Una institución de educación media, ¿sí? Donde trabaja con jóvenes, y es casualmente aquí en Nuremberg donde aparece la ciencia de la lógica, ¿sí? Yo diría, yo diría o me atrevería a formular que la ciencia de la lógica es la obra capital del sistema de Hegel, es la joya. No obstante, no quiere decir, por supuesto, que Hegel se agote allí, pero ciertamente la lógica es el texto más rico, más desarrollado, más profundamente filosófico de Hegel, ¿sí? Es un texto que aparece o más bien en tres entregas. Primero la doctrina del ser de 1812, que don Gerardo hacía alusión a eso al inicio de su presentación, después la lógica de la esencia, y después, al final, de último, la lógica del concepto de 1816. Hegel le llamó, a los primeros dos libros le llamó lógica objetiva, y al tercer libro le llamó lógica subjetiva. A partir de 1818, Hegel se establece en Berlín, ejerce sus labores allí como catedrático de filosofía, escribe la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas, que es una suerte de compendio de su filosofía. Es un manual que los profesores alemanes usualmente utilizan para ejercer la docencia, ¿sí? El estilo alemán, bueno, don Gerardo conoce mucho mejor y nos podrá ilustrar al respecto, pero el modelo alemán es usualmente el profesor tiene un manual a partir del cual desarrolla sus lecciones y, digamos, le da a sus estudiantes un material didáctico para que sigan su trabajo, digamos, de exposición. Hegel piensa un poco la enciclopedia de las ciencias filosóficas en esta vía, como un trabajo de sistematización, de recuperación y de poner en una panorámica general el sistema que él ya ha construido, salvo, por supuesto, la filosofía del derecho, que es de 1821. Bueno, es interesante señalar que Hegel permanece en Berlín hasta su muerte en el 31. Ahora don Gerardo lo decía, que es rector de la Universidad de Berlín y tiene una enorme influencia allí. Sabemos que sus lecciones fueron muy, muy, muy exitosas. Sabemos que, porque todo esto se ha recuperado, digamos, los registros de las lecciones y de la asistencia de los estudiantes, sabemos que tuvo un éxito desmesurado que llenaba los auditorios, a pesar de que aparentemente era un poco aburrido para hablar, pero aún así convocaba multitudes. Sabemos anecdóticamente que Schopenhauer enseñaba en el mismo momento en la Universidad de Berlín, y mientras Schopenhauer tenía un pequeño grupo de estudiantes, Hegel tenía el aula desbordada. Sí, esto es literalmente es materia que se conoce hoy por los registros y por la cuestión de la matrícula de los estudiantes en la universidad. En términos políticos, Hegel, creo yo, que o podríamos decir que Hegel defiende una monarquía constitucional, Hegel defiende un liberalismo con una fuerte intervención del Estado. O sea, Hegel es un firme creyente de
un Estado regulando el mercado, o lo que él llamó la sociedad civil. Y en general Hegel tenía muy claro los peligros de la sociedad burguesa, porque Hegel sabía que la sociedad burguesa es la sociedad donde el egoísmo se ha convertido en una norma general y la sociedad civil produce pauperización, produce pobreza, y el Estado tiene que controlar eso, porque si no, la sociedad civil se autodestruye. Digamos, sería una suerte sí, de proceso de autodestrucción. ¿Cómo voy de tiempo? ¿Voy bien todavía? Ahí te ponía en un chat privado que tomate unos 5 minutos más. Ok, claro. Me faltan 5 diapositivas, entonces me tomo 5 minutos más. ¿Cuáles son las influencias fundamentales? Esta parte era una parte a la cual pensaba darle más importancia, pero la voy a resumir. ¿Cuáles son las influencias fundamentales de Hegel? Bueno, sabemos que Hegel era un gran conocedor de la filosofía antigua, de los presocráticos, de Platón, de Aristóteles. Tenía un enorme aprecio por pensadores como Heráclito, como Parménides. Tenía un enorme aprecio por ciertos diálogos de Platón, como el Parménides. Su enciclopedia de las ciencias filosóficas cierra con un largo texto de la metafísica de Aristóteles. O sea, Hegel conocía muy bien la filosofía antigua. Conocía muy bien, obviamente, a Descartes, la tradición cartesiana. Conocía muy bien, por supuesto, a Spinoza, que es una de las grandes influencias del pensamiento, no solo de Hegel, sino del idealismo alemán en general. Spinoza es un filósofo referente de todo el idealismo alemán y de toda la cultura alemana a finales del siglo XVIII y principios del finales del XVIII, principios del siglo XIX. ¿Sí? Spinoza es una gran presencia en Hegel. Luego también Hegel, sin duda, tuvo una influencia de los enemigos de Kant, de Herder, de Hamann y de Jacobi. Tuvo una influencia del principal divulgador de Kant en la cultura alemana, que es Karl Leonhard Reinhold. Tiene una influencia del romanticismo temprano, de Novalis, de los hermanos Schlegel, de Schelling. Y yo diría que la principal influencia filosófica de Hegel es, o su principal norte filosófico es la lectura minuciosa y detallada de Kant, de Fichte y de Schelling. De Kant, Hegel mismo dice que Kant es la vocalización filosófica de la modernidad. Repito, porque esto es tremendo. Kant es la vocalización filosófica de la modernidad, y es allí donde tenemos que dirigir nuestro esfuerzo de comprensión y de discusión principal. ¿Qué tenemos entonces? Bueno, tenemos en Hegel un periodo de juventud, que don Gerardo hizo alusión a ese periodo de juventud. Tenemos 4 grandes obras de madurez: la fenomenología, la lógica, la enciclopedia y la filosofía del derecho. Tenemos una serie de lecciones, de escritos, de cuadernos que provienen de las lecciones de Hegel. Por ejemplo, tenemos lecciones de estética, lecciones de filosofía de la religión, lecciones de historia de la filosofía de la historia. Hegel fue un tipo que trabajó incansablemente hasta el final de su vida. Lo último que hizo fue una corrección de la doctrina del ser, de la lógica. Y ya para cerrar, ¿cuáles son los principales núcleos de la obra de Hegel? Bueno, una iniciación al saber filosófico, que es la fenomenología; una ontología, que sería la ciencia de la lógica; una exposición del sistema en la enciclopedia, una exposición completa del sistema; y una filosofía del Estado con una ética y con unas relaciones sociales. Hegel no escribió una ética, digamos, un libro de ética, sino que en realidad su ética es un capítulo de su filosofía política. ¿Sí?
y esto es un tema interesantísimo para debatir. ¿Por qué la ética es un capítulo de la filosofía política? Y no como en Kant, que la ética tiene un estatuto, digamos, independiente y propio. Bueno, hasta ahí lo que quería decir y podemos conversar a partir de ahora. Voy a dejar de compartir